Un saludo para todos, criaturas de la noche, y bienvenidos al Guitarrista Nocturno. En este vídeo vamos a hablar de Peace of Mind, todo un clásico de Iron Maiden. No solo encontrábamos en él esa formación clásica con Nico McBrain a la batería, sino que contenía temas ya míticos como por ejemplo Revelations, El vuelo del Ícaro y por supuesto The Trooper. Es este el primer disco en el que empezarían a utilizar un recurso que luego explotarían a lo largo de toda su discografía. Me refiero a esas melodías características del grupo, cortitas, muchas veces armonizadas a dos guitarras, y aunque ya habían utilizado en discos anteriores, en este disco aparecen por doquier, muchas veces entre los propios versos o estribillos de las canciones. No solo aprenderemos a tocar algunas de las melodías más famosas que aparecen en este disco, sino que veremos algunas anécdotas curiosas de su grabación, como por ejemplo cómo estuvieron a punto de volver a lanzar el disco con una canción extra incluida, en realidad una vieja versión de un tema de Jethro Tull, o por qué discutieron especialmente Steve Harris y Bruce Dickinson por el tempo de las canciones, llegando a admitir Steve Harris que no aguanta un tema como Flight of Icarus por su bajo tempo, o quizá la más llamativa de todas, como el escritor de la novela de ciencia ficción Dune les negó la posibilidad de utilizar este nombre para una de las canciones del disco. Vamos a verlo. Para grabar este disco, los Maiden se fueron nada más y nada menos que a las Islas Bahamas, a Nassau, a los Compass Point Studio, un estudio donde ya habían grabado un montón de artistas famosos. Por ejemplo, AC/DC había grabado ahí su Back in Black. Lo cierto es que este era el primer disco donde tocaba la batería Nico McBrain. Lo puedes notar en esa intro de Where Eagles Dare, esa intro tan compleja en donde se nota que está ya el batería a las baquetas. Lo cierto es que cuando Nico McBrain entra en Maiden se produce un auténtico cambio de cromos. Me explico. En realidad, el batería tocaba en la banda francesa Trust, una banda con la que ya habían tocado Maiden y desde luego todos se conocían. Dijo sentirse bastante apenado cuando le dijeron que Cliff Burr salía de la banda y tiraron de él. Era una sensación extraña, ¿no? El reemplazarle, por un lado, entrar en una banda como Maiden, pero reemplazar en realidad al que era su amigo Cliff Burr. Pero no pasó nada, ya que en ese sentido Cliff Burr acabó tocando en la banda donde McBrain tocaba, Trust, grabando los dos siguientes discos. De ahí lo de que fue un auténtico cambio de cromos. Antes de coger la guitarra para aprender algunas de las melodías de este disco, recordar que en él hubo algunos problemas con el tempo de las canciones, especialmente en canciones como por ejemplo Flight of Icarus, donde Steve Harris y Bruce Dickinson tuvieron bastantes movidas con el tempo de la canción. No se ponían de acuerdo ya que Bruce Dickinson dijo que quería ese tempo lento que aparece en el disco y Steve Harris un tempo mayor, con el que decía que la canción hubiera ganado, lo que le ha hecho comentar alguna vez que no puede escuchar la canción como está en el estudio debido a ese tempo tan bajo. ¿Cómo se soluciona este tema? Pues muy sencillo, aunque Steve Harris era y es el líder de la banda, Bruce Dickinson había compuesto la canción, así que dijo que el tempo se quedaba así de lento. Es decir, que yo me pongo del lado de Steve Harris, cuando comparo temas como por ejemplo Die With Your Boots On, Revelations o este mismo Vuelo del Ícaro, por ejemplo con las versiones en directo del disco Life After Death, me gustan más estas versiones con un tempo más rápido, creo que le dotan pues de más energía a las canciones, pero en fin, este tema y otros quedaron con ese tempo más bajo. Con respecto a eso, hay que decir que el propio Bruce Dickinson dice que un tema como The Trooper ha ido variando con el tiempo, ¿no? Su tempo en directo ha ido cambiando y llegó a ser tan rápido que había muchas veces que se mordía hasta la lengua intentando cantar las frases, con lo que muchas veces en los conciertos él era el que digamos marcaba al resto del grupo el tempo con el que empezar las canciones, para asegurarse que estas no fueran tan rápido. Sin duda, aunque la melodía en este caso a dos guitarras más famosa del disco está en The Trooper, hay un montón de melodías que podemos aprender a tocar de él en guitarra. Después veremos esa anécdota con el escritor de la novela de ciencia ficción Dune y también cómo el disco estuvo a punto de ser reeditado en su momento con una canción extra, la versión de Jethro Tull, Cross-Eyed Mary. Seguramente después de The Trooper la melodía más conocida del disco esté en Revelations, ¿no? Donde encontramos esa armonización típica de Maiden a dos guitarras. Este sonido en este caso utilizando la escala menor natural de La. Vamos a ver cómo una de las guitarras hace la melodía principal. Esa melodía que podéis ahí ver en el cifrado y que en realidad la otra guitarra, la segunda guitarra, lo que va a hacer es buscar una quinta de esa melodía que estamos haciendo. Es decir, en el caso, por ejemplo, si empezamos en La y Sol, pues si buscamos una quinta tendríamos las notas Mi y Re. Buscando una quinta de esa melodía. Lo que pasa es que la van a tocar una octava más grave para darle más peso. En vez de tocar ese Mi y ese Re aquí, lo van a hacer en este caso en esa octava más grave que voy a tocar en la segunda cuerda. Ese sonido, ¿no? Sobre esas notas escuchamos como la guitarra va todo el rato tocando esa quinta, en este caso esa octava por debajo. ¿No? Vemos algunos cambios, algunas notas. Eso es lo que va a hacer esa segunda guitarra, que soy un poco menos en la mezcla.
Ese sonido, ¿no? No vemos cómo después la melodía va a seguir con la primera guitarra bajando, moviéndose una tercera de lo que ha hecho antes. Y antes hacíamos... Después va a hacer... Es decir, una tercera por encima de lo que esa misma guitarra hacía, creándose ahí mayor hueco entre las dos guitarras, ya que la segunda guitarra sigue haciendo lo mismo todo el rato. Y es esa primera guitarra la que cambia su melodía de esa melodía. Es como si se armonizara una tercera ella misma, ¿no? Así que tenemos esas tres melodías todo el rato, digamos, sonando en la canción. Algo similar encontramos en la melodía de Die With Your Boots On, que aparece entre los dos solos de la canción. En realidad, esta línea... Una melodía prácticamente en esa escala otra vez de la menor natural, que van a repetir hasta 3 veces. Con ese final... Una melodía otra vez muy sencillita, y lo que vamos a escuchar otra vez es buscando la quinta precisamente de cada una de esas notas. De esa la, buscamos un mi, otra vez, ¿no? Lo que pasa es en vez de tocarlo en esa, digamos, esa octava, lo van a volver a buscar otra vez en una octava más grave con este sonido. Van creando ese sonido por un lado de una de las guitarras y la otra, esa quinta. En casi todas las notas, salvo por ejemplo al principio, encontramos simplemente una tríada de la menor hacia atrás. Hay una nota ahí cambiada para escuchar esa tríada de la menor hacia atrás, y a partir de ahí escuchamos una quinta por debajo todo el rato. Es prácticamente 3 veces lo mismo, con algo de tempo cambiado ahí. Y al final encontramos ahí un power chord de la 5, ¿no? Así que mientras la primera se mueve ese registro más agudo, la segunda. Otra gran melodía del disco está en Still Life, que nos puede recordar algo al sonido de Thin Lizzy, ¿no? Con ese sonido un poco más, también de 2 guitarras, un poco más épico. En este caso con secuencias, siguiendo un patrón dentro de esa escala otra vez de la menor natural, ¿no? Vamos a ver cómo la primera guitarra asciende en la primera parte de la melodía, para luego ir descendiendo en esos grupos de 2 notas. Lo que va a hacer la segunda guitarra es empezar una tercera por debajo de la primera, es decir, a este sonido, si empieza en la nota Do, vamos a empezar una tercera por detrás en la nota La. A partir de ahí la melodía sería... ese sonido sobre lo que ha hecho la guitarra 1. Sin embargo, la segunda parte, esa melodía ascendente, vamos a encontrar como ir tocando otra vez una quinta por debajo, es decir, ese sonido se va reflejado en... Si tocamos Si, Do, La y Si en la primera guitarra, la segunda va a hacer Fa, Sol, Mi, Fa. Con el final un poco cambiado, ¿no? Como estamos viendo en todas sus melodías, que hay alguna nota que no sigue exactamente esa armonización que viene trayendo, ¿no? Así que esa parte final se convierte en... para volver a empezar. Lo cierto es que tanto Bruce Dickinson como Steve Harris han sido siempre grandes seguidores de la banda Jethro Tull y grabaron para la cara B del single de The Trooper el tema Cross-Eyed Mary. Parece ser que un locutor de radio empezó a pinchar el tema y empezó a tener bastante fama, a lo que la discográfica dijo que por qué no relanzaban otra vez en su momento el disco Peace of Mind con esta canción añadida, a lo que el grupo se negó, ya que dijo que no le parecía digno para sus seguidores que tuvieran que comprar 2 veces el disco pues solo porque apareciera esta canción en él, lo cual desde luego dice bastante de ellos. Como recordaréis, el
disco se cierra con el tema To Timbaland, una canción de corte más progresivo, con más secciones, más largas, de esas que tanto le gustan a Steve Harris, que por cierto dijo que era la mejor canción de este tipo que había compuesto, incluso mejor que otros temas como por ejemplo The Rime of the Ancient Mariner. Como la canción estaba basada en la novela de ciencia ficción Dune, decidieron ponerse en contacto con él, con el escritor, para pedirle permiso y utilizar ese nombre, el de Dune, para la canción, a lo que este se negó, con un comunicado en el que venía a decir algo así más o menos, que en realidad no le gustaban las bandas de rock, no le gustaban para nada las bandas especialmente de heavy rock, y especialmente no le gustaba para nada Iron Maiden. Evidentemente se negó de una manera bastante sucia a que el grupo utilizara, digamos, el nombre de la canción, seguramente porque entonces Iron Maiden tenía una fama distinta a la que tiene ahora, ya que, digamos, venían de ese disco The Number of the Beast, con esas acusaciones, digamos, de banda satánica que desde luego no tenían ni pie ni cabeza, ¿no? Sin embargo, digamos, los Maiden se tomaron una pequeña venganza, metiendo un pequeño graffiti en la contraportada del tema Somewhere in Time, donde aparece el nombre del escritor incluso en un rótulo. Bien, amigos, pues lo vamos a dejar aquí, aprendiendo esa melodía que aparece en el tema To Timbaland, una melodía bastante extraña y misteriosa. Nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis aprendido a tocar todas esas grandes melodías que el grupo tiene en este disco, y nada, que os suscribáis al canal para que os sigan llegando nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente, gracias. Para la melodía inicial de To Timbaland, vamos a encontrar como en realidad los acordes que están sonando por detrás pertenecen a la escala, a la tonalidad de Si menor. Encontramos un Si menor y después encontramos un Sol mayor, ¿no? Esos dos acordes pertenecientes a esa tonalidad de Si menor, y lo que estamos utilizando es en esa melodía, esa escala de Si menor natural. Ahora ese sonido quizá más oriental que le da el empezar en esa quinta nota y ese ligado, ¿no? En el cambio el acorde Sol mayor, vamos a prácticamente seguir con el mismo motivo, pero tocado desde la nota Re. Algo que va a repetir por dos veces, ¿no? Salvo que el final va a ser distinto. Vamos a volver a hacer sobre ese acorde Si menor la misma melodía del principio. Pero la sorpresa va a venir cuando el acorde siguiente va a ser el de Sol sostenido mayor, ¿no? Un acorde evidentemente de fuera de la tonalidad de Si menor y sobre el que van a utilizar la escala lidia, en este caso de Sol sostenido, ¿no? Sobre ese sonido. Algo que puede chocar al principio, ¿no? Cuando escuchamos el principio de la canción con el sonido sobre Si menor nuevamente, Sol sostenido mayor. Un sonido que suena bastante sorprendente, ¿no? Lo cual hace evidentemente que la melodía se tenga que adaptar de ese sonido de Si menor al sonido de la escala lidia. Escala lidia B7 en este caso, con ese acorde de fuera de la tonalidad de Si menor.